trajo al Papa mucho dinero y propiedad. Jesús no conocía funcionarios, por esto tampoco instauró a ninguno de ellos. La Iglesia Católica lo ve un poco distinto. El Papa Inocencio III creó poco después que asumió su cargo 59 nuevos secretarios que vendió por 79.000 florines de oro. Los papas muchas veces declaraban vacantes estos puestos de sus antecesores para venderlos de nuevo. El Papa León X había creado 39 nuevos cargos cardenalicios y se embolsó 511.000 ducados. El precio para un cargo del cardenal costaba por aquel entonces 10.000 y 30.000 ducados en oro cada uno. Incluso el cargo del papado era comerciable y era rematado a la mayor oferta. Cuando en 1492 falleció el Papa Inocencio VIII, el cardenal de la Rovere era el favorito. Este disponía de 1.000.000 de ducados de oro de la República de Génova y otros 200.000 del rey de Francia para ayudar y darle mayor presión a su pretensión. Su competidor, el español Rodrigo Borges, después Borgia, fue vicecanciller del Santo Trono bajo 4 papas. Los sobornos ofrecidos por él eran pasmosos. El regalo, abadías ricas, villas lujosas, incluso ciudades completas para asegurarse el voto de cardenal. Durante los 5 días de cónclave, en agosto de 1492, él maniobraba con promesas sobre ascensos lucrativos y sobornos para asegurarse la elección de papa a su favor. El cardenal Orsini vendió su voto por los castillos de Monticelli y Sariani. El cardenal Ascanio Sforza hizo 4 cargas de mula con plata y lucrativa cancillería para garantizar su voto. El cardenal Colonna recibió la rica abadía de San Benedicto junto con todos los dominios y derechos patronales, para sí, para su familia, para siempre. El cardenal San Angelo quería el obispado de Porto, con el castillo que allí había y una bodega llena de vino. El cardenal Sabelli recibió la cívita castellana. A Rodrigo aún le faltaba un voto para la victoria. El voto decisivo le pertenecía a un monje benediciano. Él quería 5.000 coronas y una noche con la hija de Rodrigo, la encantadora Lucrecia, de 12 años. Pedófilo asqueroso. El negocio se realizó con los votos de 22 cardenales en el bolsillo. Rodrigo Borgia fue elegido como Papa Alejandro VI. Súper rica en base al asesinato. Los papas tampoco se identificaban ante asesinatos, si se trataba de ventaja económica o de poder político. Si se les cree a algunos sacerdotes que en forma anónima se dirigieron con un libro a la opinión pública, entonces aún hoy suceden misteriosas muertes en el Vaticano. El historiador Tomás Tomasi escribió al respecto: no sería posible contar todos los asesinatos, violaciones y casos de incesto que fueron perpetrados todos los días en la corte papal. Una vida humana no alcanzaba para tomar nota de los nombres de todos los que fueron asesinados, envenenados y tirados vivos al río Tíber. El asesinato fue un importante ingreso paralelo para el Papa Alejandro VI. Harto de las constantes amenazas de su hermano, que se encontraba en el Vaticano como refugiado, el sultán otomano Vallezeto II envió al Papa Alejandro VI 40.000 ducados de oro, por los cuales debería asesinar a Dechem, pero la ayuda del Papa no era barata. Entonces esperó, el sultán puso otros 200.000 ducados. Después de esto, el Papa Alejandro VI hizo envenenar a Dechem. La venta de cargos fue una buena fuente de ingresos. Para que los ingresos no se agotaran, el Papa Alejandro se preocupaba de que los cardenales que él había nombrado fuesen pronto envenenados. Entonces no solo se ponía a volver a vender los cargos cardenalicios, sino que también hacerse con las propiedades que pasaban a manos de la Iglesia. Lo que quiere decir a manos del Papa Alejandro. En su bestseller La Santa Mafia del Papa, Robert Hutchison mencionaba una serie de muertes misteriosas que estarían en relación con asuntos financieros o personales del Vaticano o un grupo cercano. A él se refieren los siguientes casos mortales. En 1975, el senador francés príncipe Jean de Bloquier. 1977, Charles Bouchard, gerente del banco Leclerc de Ginebra. El padre Giuliano Ferrari. El patriarca ortodoxo Nicodin. El Papa Juan Pablo I, conocido por todos, asesinado por el Vaticano. Poco después, el secretario del cardenal Villot, relacionado con el asesinato
de Juan Pablo I, el cardenal Baconozzi, jefe de la prefectura y asuntos económicos del Vaticano, Francesco Cossettino, Logia Propaganda 2, el banquero milanés Roberto Calvi, asesinado y colgado en Roma por orden, en Londres por orden del Vaticano. El anticuario Giorgiano D'Annunzio, el cardenal Benelli de Florencia, el ministro de Relaciones Exteriores de España Gregorio López Bravo, el banquero Ricardo Tejero, el empresario marítimo José María Astrain, el mafioso Michele Sindona, un fallido intento de asesinato del empresario español Ruiz Mateo, el juez del Tribunal Constitucional Manuel García Pelayo, el arzobispo salvadoreño Rivera Damas, el director de la filial del Vaticano en Nápoles Aldo Palumbo y muchísimos más detrás de esto. El sacerdote Giuliano Ferrari fue encontrado muerto en un compartimento vacío del tren expreso Ginebra, París. Aparentemente murió a causa de un fulminante ataque cardíaco. Ya en 1969 se trató de envenenarlo lentamente con digitalis glucósides. Esta droga produce fallos cardíacos. Ferrari llamó a la Iglesia romana la empresa financiera más grande y sucia del mundo. Jael di Tresna especula si no habría sido víctima del Vaticano. Según la opinión de Ferrari, los sacerdotes latinoamericanos Camilo Torres y Óscar Romero fueron también víctimas del Vaticano. Ferrari dijo poco antes de su muerte: el crimen más reciente del Vaticano fue el asesinato de mi amigo el arzobispo Óscar Romero en San Salvador. En la mañana del 18 de junio de 1982, el banquero milanés Roberto Calvi fue encontrado colgado en un puente del Támesis y fue encubridor y participante de uno de los más grandes escándalos financieros que fue provocado por el Vaticano. Él dijo a su hija poco antes de morir: los curas van a ser mi fin. Su esposa Clara Calvi dijo en una entrevista: con seguridad fueron los curas del Vaticano. Esto no lo dijo Roberto antes de ser asesinado. Matar a alguien no es un pecado para ellos. Si así lo dijeron, ellos solo librarían el alma del cuerpo. Al anterior consejero financiero del Vaticano, Leopoldo Letti, le dijo Calvi días antes de su muerte en su ida a Londres: Macisco quiere mi cabeza, refiriéndose al cardenal Macisco, secretario jefe del Banco Ambrosiano del Vaticano. El lunes 4 de mayo de 1998 fueron asesinadas 3 personas. La versión oficial del guardia suizo Cédric Tournay había sido asesinado al teniente Sterman y su esposa Gladys Meza Romero, para luego dispararse a sí mismo. Un grupo de clérigos y laicos pertenecientes al Vaticano que quieren permanecer en anonimato lo ven de otra manera. Ellos escribieron un libro en Italia sobre este tema con el título Mentira sangrienta al Vaticano. En Alemania aparecía este libro con el título Ihr habt getötet. En su libro expone sus reflexiones de cómo pudo haber llegado este asesinato, quién fue el beneficiario y enumera muchas incongruencias, hasta la carta falsificada de despedida del supuesto asesino. La madre de Cerdier afirma que hay alguien en el Vaticano que podía aclarar la verdad, pero este habría desaparecido de repente. Ella tiene miedo porque el delegado del Vaticano fueron a visitarla a Suiza para presionarla y requerir su silencio. Según datos de este grupo colaborador anonimato del Vaticano, que se hace llamar los Apóstoles de la Verdad, en el Vaticano habría una sangrienta guerra de sucesión desencadenada entre los remanentes de la tristemente famosa Logia Masónica Propaganda 2 y el archiconservativo Grupo Internacional Activo. Los Apóstoles de la Verdad del Vaticano describen que un tenaz forcejeo entre el clan de los masones y este grupo internacional se reparten entre ellos gigantesco político, económico y logístico poder del Vaticano, donde el Papa es solo una imagen para el público. A la muerte de Juan Pablo I, Albino Luciani, dicen que él quería terminar con los dudosos negocios financieros, el exagerado lujo y la corrupción dentro de la Iglesia oficial, pero su pontificado fue notoriamente corto, solo 33 días. Las circunstancias de su muerte fueron misteriosas y el cadáver de Albino Luciani fue rápidamente embalsamado, lo que fue imposible hacerle autopsia. Su predica mediante ingresos adicionales. Los papas encontraron constantemente nuevos caminos para aumentar su fortuna propia y la de la Iglesia.
El Papa Alejandro VI simplemente dejó libre a asesinos contra una pequeña contribución. Naturalmente le decía, el Señor no quiere que la muerte del pecador, sino que pague y que viva. Con un promedio aproximado de 14 asesinatos diarios en Roma. Este era el negocio muy rentable. Este mismo Papa le permitió a un noble cometer incesto con su hermana por el pago de 24.000 piezas de oro. Pedro de Mendoza, cardenal de Valencia, le compró al Papa el permiso para llamar a su niño de placer mi hijo carnal. Nigel Captome describe en su crónica de escándalos vaticanos sobre el Papa Bonifacio IX. Él fue un asesino que mediante la venta de cargos y simonía llenaba las arcas vacías del Vaticano. Además gestionaba el tráfico de indulgencias e impuso tributaciones sobre la canonización de santos o la extensión de certificados de autenticidad por reliquias. Recientemente descubierta como ejemplo el prepucio de Jesús. También con las cruzadas los conventos tuvieron grandes ganancias, porque tomaban las tierras de los cruzados como prenda en el caso de muerte y pasaba a estos. Súper rica en base de prostitución. Hubo papas y obispos que se enriquecieron mediante la prostitución y para esto mantenían prostíbulos propios. Para poder financiar una guerra contra los turcos, el Papa Sixto IV, del 1471 al 1484, construyó en Roma un elegante prostíbulo para ambos sexos. Su cortesana le habrían pagado cada semana en julio de oro, lo que significaba ingresos anuales de 26.000 ducados. En tiempos del Papa Clemente VI, las prostitutas eran tan numerosas que el Papa Clemente les impuso un impuesto. El historiador Joseph McCabe encontró un documento del cual se diluía que funcionarios papales compraban un hermoso, nuevo, atractivo prostíbulo de la viuda de un médico. En el documento se registra que la compra en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Alemania se había desarrollado una nueva forma de prostitución en los templos. En la catedral de Estrasburgo circulaban las prostitutas, lo que había que saber al respecto. El obispo de Estrasburgo suministraba un prostíbulo de prostitutas. Se dice que el decano de la catedral de Würzburg tenía el derecho legal de recibir anualmente de cada pueblo de su diócesis un caballo, una comida y una muchacha joven. Una forma directa de prostitución en los templos fue restablecida en Roma en el siglo XIII. Todas las prostitutas locales fueron reunidas y enviadas a trabajar a la capilla subterránea de la iglesia de Santa María, rodeadas de objetos más santos de la cristiandad. El Papa Julio II dispuso el 2 de julio de 1510 una bula papal, la instalación de un burdel, en el cual mujeres jóvenes podían acceder a su procesión. Los siguientes papas, León X y Clemente VII, consentían igualmente este establecimiento bajo la condición de que un cuarto del total de los bienes de estas mujeres que allí trabajaban pasaran a él después de su muerte. Poligamía, sodomía, incesto fueron los vicios menores de los papas. Súper rica por las subvenciones del Estado. En Alemania la Iglesia y el Estado comparten la misma cama. A pesar de que la Constitución dice otra cosa, las consecuencias del Estado toma dinero de los ciudadanos. Y a las iglesias ricas se les ha dado por delante y por detrás más de 15.000 millones cada año. O los obispos políticos están tan perturbados que no se dan cuenta o están dependientes de la iglesia y tienen miedo. Existe la sensación de que la iglesia tiene desde hace tiempo los políticos en sus bolsillos y les pueden seguir lo que quieran. Los políticos pagan sumisos y agradecidos y de forma voluntaria, según la diversa, mantengámonos haciéndonos tontos. Y yo los mantendremos pobres. Desde siempre la iglesia usa el Estado y con esto al pueblo como vaca lechera. Se deja de pagar muchas cosas del Estado. Sueldo de los obispos, cardenales y obispos auxiliares, sueldo de canónicos, consorcios, sueldo de vicarios, sacristanes, sueldo de secretarios, obispos militares y pastores militares, reparación y mantenimiento de innumerables iglesias, construcción de iglesias, la formación de curas y teólogos, clases confesionales de religión, escuelas públicas, millones de exigencias de la época napoleónica que generalmente deben de ser pagadas por municipios empobrecidos. Esto es solo un mal chiste.
Incluso el incienso, el vino de la misa y traje en el caso de asistencia espiritual del ejército son pagados por el Estado. Con el dinero del pueblo se financian también la mayoría de los costes de instalaciones. Aproximadamente el 90% equivale a un 10 millones de euros anuales. Raras veces pone la mano en sus propios bolsillos, a pesar de un patrimonio de 500.000 millones de euros. Sin embargo, tienen la potestad. El que se casa con una divorciada es amenazado de ser expulsado de una institución católica. La guinda encima del pastel. También los musulmanes, ateos y los que se salieron de la iglesia tienen que pagar los sueldos de los obispos católicos, ya que el dinero es sacado del arca común de los impuestos. O sea, no del impuesto eclesiástico como muchos creen. Si una comunidad eclesiástica local construye un nuevo jardín infantil, solo paga el 3% de los costos, 2 por 3 restantes los paga el Estado. La iglesia, sin embargo, es la única dueña. Muchas veces el terreno es donado. De esta manera aumenta constantemente la propiedad en inmuebles y terrenos de la iglesia. Esto es mucho más el secreto de Estado y la iglesia. Lista de subvenciones millonarias del Estado alemán a las iglesias y renuncia de ingresos en miles de millones de euros. Subvenciones indirectas, incompleto. Clase confesional de religión, 3.500. Formación de teólogos, 650. Ahorros por recaudación estatal de impuestos eclesiásticos, 1.010. Conservación de monumentos, 240. Asistencia espiritual, 80. Pagos de estados federales, 830. Pagos de comunas, estimado, entre otros, constitución, regalos, 4.000. Obligaciones de construcciones, 50. Subsidio por misiones, 190. Otro ejemplo, órdenes y medios festivales, 150. Subvención aproximada, 10.820. Total, la subvención del Estado alemán a la iglesia es de 15.100 millones de euros al año. O sea, casi el 50% de lo que se lleva la gente común trabajadora. Fuentes de cerca, finanzas, Vermögen de Kirche, Finanzas y Fortuna de la Iglesia, a Libri Verlag del 2012 del Geisefrei Augsburg. Hay grandes ayudas financieras a las construcciones sociales de la Iglesia. Para esto hay otros 50.000 millones aproximadamente de subvenciones extras del Estado. Las iglesias mismas usan solo el 8 y el 10% de los casi 9.000 millones de euros obtenidos de los impuestos eclesiásticos anuales. A las iglesias no les gusta meter la mano en los propios bolsillos, mientras que la vaca lechera, el Estado se deja ordeñar. Así los fundamentos sangrientos de la iglesia son constantemente llenados con nuevas corrientes de dinero del tesoro público. ¿Cuándo van a despertar los políticos? ¿Por y para qué el país necesita eminencia? ¿Cuándo se liberará el Estado de todo esto y de las muchas mismas iglesias y sus seguidores fieles pagarán ellos mismos sus eminencias y cultos? Subvenciones recibidas del Estado en España. La Iglesia Católica disfruta de más de 6.800 millones de euros anuales del Estado, libres de impuestos. Es la tercera parte de los países de la Unión Soviética Europea. Posiblemente van a otorgar en 2010 a Grecia para paliar la situación de quiebra interna. En España es propietaria a través de más de 40.000 instituciones, diócesis, parroquias, órdenes y congregaciones religiosas, asociaciones, fundaciones, etc., de un enorme patrimonio consistente en bienes inmobiliarios, santuarios culturales, capitales, fundaciones, bancos, propiedades, fábricas, industrias. Pues aunque cada una de ellas tenga autonomía jurídica y administrativa, no dejan formar parte de la misma organización eclesial. Claro que de forma legítima reciben donaciones directas de sus fieles y se nutre de los beneficios de sus innumerables y a veces suculentos negocios de todo tipo y actividad. Pero además, de forma no tan legítima, reciben financiación directa e indirecta por parte del Estado español. La cifra presupuestaria estimada del Estado Central Autonómico Local ha cedido directamente a la Iglesia en el 2009 unos 6.800 millones de euros, de los cuales 252 pertenecen a la asignación tributaria, el IRPF. En una época como la que atravesamos de profunda crisis social y económica, la Iglesia Católica recibe en 2010 una cantidad de miles de millones, más que ningún país europeo, y va a seguir recibiendo religiosa y puntualmente el Estado Fundación sin ningún tipo de recorte.
Las extensiones tributarias, según varias fuentes y expertos consultados, ha podido suponer el ejercicio 2009 una falta de ingresos por parte de diferentes administraciones del Estado de unos 9.000 millones de euros. Impuestos municipales como el IBI y otros autonómicos estatales. La enseñanza en el curso 2008-2009 para el pago de las personas que imparten en religión católica, la enseñanza pública y privada, hay unos 30.000, superó los 6.000 millones de euros. Para financiar los centros educativos con ideario propio católico, la cifra se aproxima a 3.800 millones de euros a través de módulos económicos de conciertos educativos de la CCAA. Según la ley de presupuesto del Estado, se divide el módulo en un salario, cargas sociales, gastos variables, otros gastos, conforme se vayan desarrollando artículos 116, 117 y 29 adicional de LOE. Lo que se prevé por ahora, la propuesta de pacto de educación aumentará considerablemente el costo de esta financiación. En el capítulo de enseñanza hoy hay que contar cada vez con más cuantiosas donaciones de diversos estamentos públicos, como ayuntamientos, DEA, etc. Hace a funciones universitarias privadas y otras entidades educativas. La Iglesia, también organizaciones de la Iglesia y la Conferencia Episcopal Española reciben diversas subvenciones y donaciones de apoyo por parte del Estado para sus medios de comunicación y editoriales. Todo este costo es muy complejo de averiguar, pues se encuentra muy mezclado y hay que acudir a miles de fuentes y partidas presupuestarias. Es todo esto y mucho más aún, muy largo de contar. Sería horas interminables determinar los bienes de la Iglesia. Es la organización diabólico-criminal más ladrona, asesina y satánica del mundo. Ha hecho un capital inmenso, el capital más grande del mundo. Un regimiento de pedófilos, ladrones, asesinos, corruptos. Es el mayor traficante de drogas del mundo. Hay que añadir con la droga cientos de miles de millones de euros o dólares que embolsa la Iglesia. Es el mayor, no solo traficante de drogas, blanqueador de dinero de drogas del mundo. Es innumerable la cantidad de bancos que no están aquí, de industrias que no están aquí, de otros estamentos de beneficios. Es la organización criminal más diabólica del mundo, más rica del mundo, más asesina del mundo. Pero fíjese una cosa, estamos llegando a un tiempo en que las Naciones Unidas va a aplastar a la Iglesia Católica. Les va a robar todos sus bienes que ellos han robado durante toda la historia de los demás. Los van a encarcelar, los van a exterminar. Todos los gobiernos de la tierra, al unísono, porque ha llegado el tiempo de la caída de Babilonia la Grande. Pero hay algo que la gente quizás desconoce, y es lo siguiente. En principio, el Vaticano, la Iglesia Católica, no tiene nada que ver con el cristianismo. No tiene ninguna relación con Jesucristo, los evangelios, con la Sagrada Escritura, con nada. O sea, es una religión diabólica, criminal, unas mafias asesinas criminales, que ha hecho fortunas, la mayor fortuna del mundo, con asesinatos de millones de personas inocentes. Y ahora lo van a pagar. Jesucristo dijo una vez que le sería más difícil a un rico o a los que tienen dinero entrar en el reino de los cielos que a un camello pasar por el ojo de una aguja. Y un dato curioso en la Sagrada Escritura, como final, es lo siguiente. Una vez, esto está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, versículos 5 al 8, lo siguiente, un relato interesante. Y es que Jesucristo fue llamado en una conversación con Satanás, el gobernante de este mundo, el Dios de este mundo, de este sistema de cosas, según la Escritura, hasta que el reino de Dios lo elimine, a él y a millones de demonios que trabajan con él, según las Escrituras, estoy hablando. Y entonces Satanás le hizo una propuesta a Jesucristo. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 5 al 8, dice lo siguiente. Satanás a Jesucristo dice, y habiéndole llevado a un sitio alto, le mostró todos los reinos de la tierra, o sea, Satanás a Jesucristo, en un instante. Y díjole el diablo, te daré toda esta potencia y la gloria de ellos, puesto que a mí me ha sido entregada,
y a quien yo quiera se lo doy. Si pues tú te mostrares delante de mí